Bien, querido hermano, voy a hoy día hablar, no sé si está puesto ahí, quiero contarles, queridos hermanos, que la semana pasada a nivel nacional se promueve a través del púlpito el Día de la Vocación Ministerial. A mí me avisaron tarde y no me acordé, entonces ya le tocaba a Carlitos predicar. Así que quisimos hacerlo hoy día y también tiene mucha relación con el llamado también a las misiones y el llamado pastoral, ¿ya? Entonces, la realidad del llamado, capacidad y costo de la vocación ministerial. Voy hoy día un poquito a hablar lo que significa la vocación ministerial, lo que significa servir en la iglesia y cómo se hace llamado para servir como pastor, como misionero. Voy a destrabar algunos mitos o cosas un poco así como llamados sobrenaturales, y créanme que algo más concreto y algo más realista en cuanto al llamado, ya sea al pastorado o a las misiones, ¿ya? Así que vamos a tener un momento de oración. Les invito, iglesia, a que podamos orar. Padre, voy a compartir tu palabra. Pido que tu Santo Espíritu me asista, que quites en mí todo lo que no te agrade, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto está ahí en el libro de Hechos, que ya lo leíamos, yo lo tengo en la versión Reina Valera actualizada, y dice: mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hoy día vivimos una crisis en cuanto al llamado de la vocación ministerial. Hoy día, a diferencia de años atrás, cuando estudiábamos, yo en el seminario presencial, hoy día se estudia vía Zoom, de otra modalidad. Yo estudié y egresé en el seminario de Santiago, y veíamos que muchas personas iban al ministerio, pero no teniendo bien claro también su futuro, o muchos entraban porque les fue mal en la universidad y bueno, dijeron, bueno, voy a estudiar para pastor. Pero la verdad es que no es el foco, porque el llamado es una vocación. Y eso es algo que Dios instituyó. Y por ende tenemos que tener cuidado y también el amor. Hay gente que hoy día, por ejemplo, vimos el video de hermanos que tienen su profesión y después sirven al Señor, ¿ya? Yo no digo con esto que los chicos que no vayan a la universidad, pero si también prueben si tienen un llamado. Por eso que hoy día también a los jóvenes, a los niños, quiero que me pongan mucha atención para que también ellos puedan saber más adelante lo que Dios quiere tratar con ellos. Vivimos en la era, querido hermano, de la autogestión y el diseño de proyectos personales. La cultura contemporánea nos entrena meticulosamente para trazar metas individuales, mitigar el riesgo, asegurar la estabilidad económica y construir zonas de confort donde nos mantengamos en un control absoluto de nuestra trayectoria. Sin embargo, queridos hermanos, el reino de Dios, la vocación, no es un plan de carrera, no es una capitulación. Cuando el Espíritu Santo entra en escena, sus directrices no vienen a convalidar nuestras mapas, sino a romperlos. Hasta este capítulo 13, Jerusalén había sido epicentro absoluto de la fe cristiana. Sin embargo, a causa de la feroz persecución desatada tras el martirio de Esteban, en Hechos 7, muchos creyentes se vieron obligados a huir hacia el norte, llegando a Antioquía de Siria. Antioquía no era una aldea cualquiera, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, superada solo por Roma y Alejandría. Constituía una vibrante crisol de culturas, un centro comercial cosmopolita, profundamente pagano y sumamente estratégico. En este entorno pluralista, por primera vez, los creyentes comenzaron
a predicar de forma masiva, no solo los judíos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles o griegos. Y fue allí donde se les llamó por primera vez cristianos. Aquella comunidad representa el modelo de iglesia local, pero precisamente este medio es uno de los mejores momentos operativos del Espíritu Santo. Interrumpió la liturgia para generar una crisis santa. Exigió que la congregación, esta congregación madura, esta congregación que amaba al Señor, desprendiera de sus dos pilares fundamentales a Bernabé y a Saulo. Le dice, sepárame a Bernabé y a Saulo. Esta iglesia dijo, no Espíritu Santo, porque somos una comunidad grande y tenemos 300 miembros. No, nosotros queremos seguir nosotros. Esta fue una iglesia generosa, fue una iglesia que entendió el llamado, fue una iglesia que se puso en los pies y en la obra del Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia. No es una mega iglesia, pero tenemos una misionera. Porque hemos entendido que no importa las capacidades que podamos tener humanamente, el Señor respalda su obra. Por eso les animo a que no dejen su ayuda hacia el ministerio. Los que tienen ese compromiso delante del Señor, ustedes saben que como iglesia nosotros somos los que proporcionamos la tranquilidad económica a nuestra misionera. ¿Ustedes lo saben o no? Ustedes son los que proporcionan estabilidad económica a su pastor. Porque han entendido. Pero yo quiero también animarles, iglesia, a que de aquí salgan nuevos líderes, que salga un nuevo liderazgo, que salgan misioneros, que salgan pastores. No tengo problema en que me acerruchen el piso, hermano. Y siempre motivado, donde estaba en la iglesia, a que estudien, a que prueben su ministerio. Hoy, queridos hermanos, analizaremos este texto desde su raíz lingüística y teológica para descubrir tres dimensiones que confrontan nuestra perspectiva actual del servicio a Cristo. Y lo primero, y son estas tres perspectivas. Está la perspectiva del lugar del llamado, está la perspectiva del costo del llamado y está la última perspectiva que es la dinámica del llamado. Yo creo que vamos a trabajar en estas tres. Primero, querido hermano, el lugar del llamado. Uno dice, yo soy llamado. ¿Cómo sé si soy llamado al pastorado? ¿Cómo soy llamado a liderar? Bueno, el lugar del llamado lo vamos a ver. Es sumamente importante, querido hermano, el lugar del llamado. Lo segundo, el costo del llamado. Usted tiene que saber lo que significa estar liderando. Y esto se plantea no solamente al pastorado, querido hermano, en todos los ministerios, los líderes son como pastores. De hecho, por eso hay lugares que se habla de la pastoral. ¿Han escuchado ese término? Un poco católico, pero en alguna iglesia lo usan la pastoral, porque son pastores o mini pastores sirviendo en los diferentes ministerios. Y el último es la dinámica. Y que en eso a veces poco reflexionamos, poco vemos. Entonces, querido hermano, lo primero, como les dije, el lugar del llamado, la liturgia del servicio común. Liturgión significa, el relato sagrado inicia con una precisión cronológica y espiritualmente determinante. Mientras ellos ministraban, mientras tenían la liturgia. La palabra aquí es el participio griego liturgión, de donde derivamos liturgia. En el contexto griego-romano clásico, una liturgia no se definía por un ritual teológico, querido hermano. No es así, religioso, místico, privado o estático en un templo, sino una carga pública. Era un servicio de alto costo que un ciudadano de recursos asumía de manera voluntaria en favor del Estado o de su comunidad, financiándolo de su propio bolsillo. Cuando nosotros hablamos de este llamado, querido hermano,
los hombres y mujeres que van a llevar adelante la obra de Cristo son hombres y mujeres que están en la trinchera. Son hombres y mujeres que no se encuentran desempleados espiritualmente, o están en el aislamiento analítico, o están ahí en su silla diciendo, bueno, espero que el Señor me hable para servir. No es así. El texto dice que Bernabé y Saulo estaban orando, estaban compartiendo en comunidad. Dios no te va a llamar si tú siempre estás en la banca. Dios te va a llamar en la medida que tú te pongas a servir en la iglesia del Señor. Jóvenes, si Dios te llama al ministerio, empieza desde ya a servir. Dios a nadie ha llamado al ministerio si no ha estado involucrado en la iglesia. La vocación pastoral no encuentra a nadie en el desempleo espiritual o en el aislamiento. Bernabé y Saulo ya se encontraban pastoreando, enseñando, consolando y organizando la iglesia local en Antioquía. El pastorado no es un estatus legal, un título honorífico o una posición de jerarquía que alcanza para que comenzara a trabajar. Es una labor orgánica de cuidado que el individuo ya ejerce en las trincheras cotidianas de la labor de la iglesia de Jesucristo. El lugar del llamado es ese encuentro, ese lugar teológico donde Dios te habla. Es donde el Señor se manifiesta, donde Dios te va a preparar para cosas mayores, pero tienes que estar sirviendo. Dios, querido hermano, y perdone la expresión, nunca va a llamar a un flojo. Nunca. Siempre va a llamar de los que están sirviendo en su iglesia. Y pareciera que a veces es repetitivo que el pastor le dice, hermano, sirva en un lugar, si mire, están los varones y no vienen a los varones, están las mujeres y no vienen a las mujeres, y es un peso que uno tiene como pastor, pero ustedes no deberían tener ustedes ese peso, no yo. Ustedes tienen que servir al Señor. Ser pastor no significa algo que me reverencia, algunos dicen hasta reverendo a algunos pastores. No, el pastorado está para servir a los demás y ser ejemplo en todo. Queridos hermanos, es una labor orgánica de cuidado que el individuo ya ejerce en las trincheras cotidianas que es la iglesia. Eventualmente reconoce, valida y oficializa. Quien reconoce el llamado pastoral o el llamado misionero es la iglesia. ¿Ustedes saben eso? Por ejemplo, el seminario teológico no hace pastores ni misioneros. No lo hace. Quien reconoce el llamado al pastorado es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia reconoce a las personas que están sirviendo. La iglesia no va a reconocer a una persona que es inconstante en todos sus caminos, que está en un ministerio, no sirve, se va a otro, y no le gustó y va a otro. No, Dios no actúa así. En la perspectiva misionera, querido hermano, cuando Dios llama, habla de ir a la frontera. El texto enfatiza que ministraba al Señor. El primer campo misionero del ministro no es la geografía extranjera, es la intimidad de su altar personal y su fidelidad en lo oculto. Quien no sabe gobernar su propio espíritu no sirve con sus recursos locales donde está hoy. No experimentará ese cambio de metamorfosis espiritual, sino que seguirá siempre en lo mismo. El texto dice ahí, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El profeta no escuchó el llamado en un congreso de liderazgo. No lo escuchó en su cama. El profeta escuchó esto en el templo, ni en el templo prostrado, en lugar de oración, sino que él lo escuchó en el servicio a Dios.
en un lugar de adoración, en el quebrantamiento y la purificación, en el servicio a los demás. Entonces, querido hermano, lo primero, ¿cómo tú sabes que Dios te está llamando? Primero porque estás sirviendo. Si tú no estás sirviendo en ninguna parte de la iglesia, o eres inconstante, o un día, o eres emocional, un día quiero venir, al otro día no tengo ganas y no vengo, al otro día sí, estoy súper espiritual, pero al otro día ando bajoneado. Eso no tiene que ser, la constante es yo bajoneado, estando arriba, yo vengo igual, porque es un compromiso delante del Señor. Y si tú quieres servir y liderar en un ministerio, en algún lugar, tienes que ser una persona visible dentro de la iglesia. Tienes que ser reconocida, porque la iglesia es la que te llama. A mí, cuando egresé de pastor, yo no sabía dónde iba a ir. Y fue la iglesia que me reconoció y me dijo, pastor, queremos que usted trabaje acá un tiempo con nosotros para que usted entre a lo que es el cuerpo pastoral. Y así lo hice, querido hermano. Pero fue la iglesia la que me reconoció. Entonces, querido hermano, ¿dónde el lugar es sumamente importante? Sí. Dios no te va a llamar de las ovejas que sirven al Señor. Nunca te va a llamar en la ociosidad de tu casa o esperando en qué servir. Dios mira a los que están sirviendo. Hay mucha gente a través de los años, yo he conocido muchas personas que me han dicho, pastor, yo tengo un llamado a las misiones, yo tengo un llamado al pastorado y ahora no los veo. Como pastor, en mis 20 y tantos años de pastorado, he visto gente que me ha dicho, pastor, yo he sentido el llamado al pastorado. Y no está. ¿Saben por qué? Porque fue una emoción. El llamado se demuestra en el servicio a los demás. En el servicio a los demás. Querido hermano, el profeta, como les dije, estaba ahí en el servicio. El segundo llamado, querido hermano, es el costo del llamado. La frontera de exclusividad. Usa un término griego aporisté. El clima de este versículo introduce la voz directa de la deidad. El Espíritu Santo dijo. ¿Quién es el que llama? No llama tu emoción. No llama, oh, yo sentí. No, el Espíritu Santo es el que llama para que tú sirvas al Señor. Y dice, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El imperativo utiliza aquí es aporisté. Este término es un término militar, geográfico. Se compone de la preposición apos, ¿no es cierto?, que es fuera, y oros, límite, o sea, afuera de la frontera o de los límites. Significa textualmente trazar una línea divisora intransitable, colocar hitos en el terreno o segregar un elemento del resto para un solo uso exclusivo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo estaba ejecutando un acto de expropiación. Me gusta ese término. Es un término militar, pero también significa expropiación. Cuando Dios dice, sepárame a Pablo, o sea, sepárame a Bernabé y Pablo, está expropiándole a la iglesia dos líderes sumamente importantes para el desarrollo. Dios hace una expropiación soberana sobre ellos. A partir de este instante, las agendas de estos hombres quedan confiscadas, quedan fuera del marco de las ambiciones civiles. Querido hermano, el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo le dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Qué maravilloso esto, querido hermano. Porque, querido hermano, tú no vas al ministerio por querer tener un estatus. Por eso que hoy día se ha desvirtuado tanto el llamado pastoral. Porque vemos gente que se dice ser pastor, que tiene no sé cuánto dinero, tiene cuántos recursos, como que si eso me importara. Jesús no lo necesitó. Jesús
no dependía de ellos. El Señor expropió la vida de Bernabé y Saulo. A partir, como les dije, ya ellos tenían que solamente obedecer. Hay misioneros que les gusta ir a misiones al ladito o ir a un lugar desarrollado. Hay pastores que mandan sus currículos porque quieren pastorear iglesias inmensas y entre más sean de mayor, digamos, comodidad económica, mejor. Pero tenemos que, queridos hermanos, mirar el ejemplo de nuestro fundador. Alberto Benjamín Simpson, cuando el Señor lo llama a trabajar ahí en el puerto sudoroso, hediondo a pescado, dice que él tomó la decisión teniendo no sé cuántos hijos y dijo, yo me voy porque el Señor me está llamando. Su iglesia era tan pudiente que ellos compraban el asiento. Nadie se podía sentar, si tú no ibas a la iglesia, nadie se podía sentar en tu asiento porque tenía una plaquita donde estaba tu nombre. Y sin embargo, Benjamín Simpson, un hombre que tenía quizás ganaba mucho dinero, tenía muchos hijos, tenía un pasar, un bienestar bueno, el Señor lo llama y le dice, anda a predicar al puerto. Un despojo total de las cosas. Pero hoy día pensamos que ser pastor es una carrera. Pensamos que hoy día ser pastor es tener un concepto de que vas a ganar dinero sin hacer nada. Y no es así, querido hermano. Ser pastor, ser misionero, se sufre. Yo no digo con esto, querido hermano, que Dios te llama y te pone una pistola en el pecho para ser pastor o misionero. No. Yo amo el pastorado. Yo lo amo. Y Dios me puso ese amor sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Queridos hermanos, el texto Pablo dice, me gusta ese texto que está ahí, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, usa el mismo término que le acabo de leer, expropiado para el evangelio de Dios. Querido, el término aporizo implica aceptar voluntariamente los límites del redil. Significa que tu tiempo, tus capacidades intelectuales, tu núcleo familiar y tus expectativas de reconocimiento han sido absorbidas por las necesidades del pueblo de Dios. El pastor y el misionero es un hombre delimitado por las normas de la palabra y la demanda de sus ovejas. No se pertenece a sí mismo. Es un soldado que no se enreda en los negocios de la vida diaria para poder agradar a aquel que lo alistó. Querido hermano, esta es una paráfrasis del texto de 2 de Timoteo 2:4, traducción en lenguaje actual, que dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Queridos, creo que ahí está. Sí. Fíjense ustedes que les voy a contar una historia. En una antigua iglesia de Coyhaique, un grupo de ratones sufría por los constantes ataques de un gato. Un ratón joven sugirió en esta reunión que hicieron los ratones decir, pucha, este gato no nos deja tranquilo. Y un joven sugirió atar un cascabel al cuello del gato para oírlo venir. Esta propuesta sacó aplauso, todas las ratas vueltas locas, todos los ratones celebraron la idea con gran entusiasmo por lo fácil que sonaba. La realidad, un ratón viejo subió y interrumpió y preguntó, ¿y quién de nosotros le va a poner el cascabel al gato? La moraleja es sencilla, hermano. Es más fácil proponer soluciones o hablar de tareas complejas
cuando no te toca a ti ejecutarla. Hoy el pastor podría haber actuado mejor en esta situación. No, el predicador, no me gustó mucho su predicación. Oye, no, es que en esta decisión no me gustó el pastor o el líder como hizo. Es fácil hablar, pues hermano. Pero tú eres capaz de ponerle el cascabel al gato. Porque querido, yo a usted ninguno le he criticado en público. A ninguno de ustedes le he dicho algo cuando sus predicaciones. Y si tengo que decir algo que a lo mejor te equivocaste por algún asunto teológico, te lo voy a decir en silencio. Pero usted tiene esa libertad de poner y hablar de los pastores, los líderes que están frente a ustedes. Y no tengo problema con asumirlo. Pero seamos responsables, querido hermano. El estar acá, el estar con Carla, el estar sirviendo cada uno de los diáconos no es fácil. Pero es fácil criticar de afuera. Es fácil decir, oye, yo lo podría haber hecho mejor. Y yo te digo, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué Dios no te eligió para que lo hicieras? Entonces, querido hermano, tenemos que luchar con eso. El llamado, querido hermano, tiene un costo. Y es que de pronto tenemos que pasar. Por eso, líderes, no te desanimes. Cuando de pronto tuviste una reunión y te criticaron, querido hermano, no te desanimes porque tu llamado es superior. Y si bien es cierto, uno puede escuchar cosas, también está al arbitrio de las personas. Y los pastores, querido hermano, y los líderes no somos moneditas de oro. No somos moneditas de oro. A algunos les gustará lo que digo, otros no tanto. A otros definitivamente no les va a gustar. Pero yo siempre les he dicho desde acá, tomen lo bueno y desechen lo malo. ¿Ya? Para el misionero implica abrazar el desarraigo como identidad. El Espíritu Santo te arranca de tu zona de confort cultural, lingüística y económica. La frontera no es solo una acción geográfica, es una demarcación interna. Él encarna el principio de la kenosis, visto de Cristo. Yo este tema lo he hablado mucho, ¿ya? Aparte que estoy haciendo mi tesis, pero he aprendido harto con este tema, querido hermano. No lo pongo acá para ponerme como persona superior a usted, sino por el contrario, para no olvidar el llamado al servicio de Cristo, que no se aferró a su propia prerrogativa divina, sino que se vació a sí mismo tomando la forma de siervo. El texto está en Filipenses 2:5 y 7, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ¿lo tengo ahí o no? Ay, no lo puse. Ya. Consideró que el Señor, perdón, lo voy a leer de nuevo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Querido hermano, la identidad del ministro está profundamente marcada por la conciencia de haber sido segregado para un solo y uso exclusivo: servir a los demás. Y háganlo con humildad, no lo hagan enojado, no lo hagan, querido hermano, yo a veces digo, esto es como una pega más. Yo vengo del servicio público, ellos saben, y de pronto tenías que enfrentarte a ciertas situaciones. Bueno, el pastorado es lo mismo. Cuando tú tienes ese concepto ideal o emocionalista que el pastorado aquí, que es todo alegría, pero por otro lado todo es tristeza, no es real. El pastorado es hermoso para el llamado. Yo siempre he dicho, no le aconsejo a nadie que sea pastor. No se lo aconsejo a nadie, a excepción de que tenga el llamado. ¿Me entiende? Entonces, querido hermano, animarle que su servicio en la iglesia sea de kenosis, sea de despojarse, sea de ponerse en el bienestar del otro. Fíjense, querido hermano, que es tan fácil dividir en la iglesia, es tan fácil derribar, es tan fácil hacer cosas, pero qué difícil es sujetar
las cosas delante del Señor. Sean líderes con un sello kenótico de la kenosis de Cristo, del vaciamiento. Este Dios eterno se vació de su eternidad y se hizo hombre. Y dice el texto que se movió como esclavo por los demás. Entonces, iglesia, animarles, queridos hermanos, a que entendamos que el costo del llamado, queridos hermanos, se tiene que pagar. Se tiene que pagar y se tiene que aceptar con gozo y alegría, porque Dios puso sus ojos en ti. Nunca me he arrepentido de ser pastor, querido hermano, y me gusta ser pastor. Pero también tienen cosas negativas. Yo digo, bueno, esas cosas hay que dejarlas de lado y dar gracias a Dios por el llamado. No quejarse tanto, hermano. Hay hermanos misioneros que de pronto la han pasado mal y ellos nunca se quejan. Ellos siempre ven lo bueno del llamado porque han comprendido, han superado esta barrera de la emocionalidad. Uno dice, ¿por qué te gustaría ser pastor? Porque me gustaría mandar. ¿Por qué quieres ser misionero? Porque quiero conocer otros lugares. No, hermano, no es así. Es mucho más profundo que eso. Así que animarte. Que el Espíritu Santo nos guíe. La tercera dinámica, quiero hablarle a usted, el tercer llamado, es la dinámica del llamado. El poder jurídico de soltar. Usa un término griego apelizam. La respuesta de la comunidad ante la expropiación divina establece el modelo eclesial definitivo. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y ¿qué hicieron? Los despidieron. ¿Saben, querido hermano, que hay iglesias inmensas, pero que todo gira en torno a ellos? No son capaces de soltar, no son capaces de tener una visión de ir y predicar el Evangelio. No tienen esa visión, quieren ser entre más hermanos vengan a la iglesia mejor, pero en más ¿para qué? Para servirnos entre nosotros mismos, para la misión, querido hermano. Tenemos que apoyar Mañiguales, pero como somos emocionales, este año he empezado casi con 1 o 2 hermanos que me acompañan. Al principio iba con el auto lleno. Ahora 1 o 2. ¿Por qué? Porque ya pasó la emoción, pues hermano. Ya pasó esa cuestión y entonces ahora no te motiva ir a Mañiguales. No te motiva el poder levantar una obra, querido hermano, que lo he planteado en el directorio. Quiero que Dios nos hable de poder levantar una obra en el Valle Simpson. ¿Por qué no? Somos iglesias que nuestra iglesia está llamada a abrir las puertas del Evangelio. No somos llamados a ser miles de iglesias o ser una mega iglesia. ¿Para qué? No, querido hermano, somos llamados para trabajar. Y esta iglesia, querido hermano, este verbo en el ámbito legal y social de la época, este vocablo portaba un peso tremendo. Significaba otorgar la libertad a un esclavo. Mira que es raro, dice, entonces hablando, ayunando, le impusieron las manos y los despidieron. Pareciera un término contradictorio, pero en el fondo lo que está diciendo, lo estamos llamando a la libertad del servicio. Lo estamos llamando a la libertad de las 4 paredes. Y ellos lo entendieron, Bernabé y Pablo. Imagínense usted que si Pablo se hubiese querido quedar solamente en esa iglesia por estar en su zona de confort, no hubiese predicado en toda Asia, en todos los países que visitó. Queridos hermanos, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Entonces, querido hermano, el término significa otorgar la libertad a un esclavo. La iglesia de Antioquía no retuvo egoístamente su capital humano más valioso, no cayó en la trampa de la acumulación institucional ni en la miopía eclesial. Hubo un desprendimiento voluntario y generoso. Transfirieron el control
al Espíritu Santo. Mañiguales todavía no lo tengo sin pastor. Me propuse un año, ya llevo un año y no he podido cumplirlo. Dice, bueno, pastor, ¿usted es el pastor de la iglesia Mañiguales? Sí, pero necesitan un pastor que esté con ellos. A veces, ¿dónde están, querido hermano, tus pensamientos? ¿Dónde están tus ideas? ¿Dónde están tus planes? Hay una comunidad de 13, 14 hermanos que lo que más anhelan en sus corazones es tener un pastor. Y tuvimos con Joana la revista semestral el domingo pasado, y ahí motivándolos, hermanos, sigan orando, sigan creyendo, sigan juntando los recursos, hermanos, están juntando su dinero. Pero todavía nosotros estamos pensando, ¿dónde voy a servir? No, tiene que ser una iglesia donde tenga calefacción, donde tenga esto, donde tenga lo otro. No hemos entendido el llamado, el costo, la dinámica del llamado de desprendimiento. Fíjense ustedes que la iglesia de Antioquía fue generosa. El llamado legítimo aborrece la insubordinación. El llanerismo solitario o el mesianismo individual no existe. Por eso que hoy día de pronto hay tantos pastores que dicen, ¿quién lo llamó? Tantos líderes, ¿y quién te conoce? No. ¿Quién los llamó? Ellos se autoproclaman, pero el que tiene que llevarlo y mandarlo es la iglesia de Cristo. Grábenselo, la iglesia de Cristo. Cuando usted ve una persona pseudo pastor y dice, ¿y quién te llamó? No, yo salí, no estuve de acuerdo con el pastor, así que formé mi propia iglesia. Dios nunca te llamó, la iglesia no puso su confianza en ti, ni Dios por ende lo respalda. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay hermanos o líderes que se van de la iglesia y se llevan a la mitad de la iglesia. ¿Le ha pasado eso o no? Después, ¿qué les pasa? Les pasa lo mismo. Cuando recién egresé, le voy a contar este testimonio, cuando estuve en mis primeros años como pastor a cargo de otro pastor, querido hermano, me vi tentado. Empecé a trabajar con jóvenes, en las noches nos juntábamos a las 10 de la noche porque no podían, porque la mayoría trabajaba, y empezó a hacer un grupo muy, muy bueno en el Señor, ¿ya? Pero por ahí, bueno, me dijeron, hasta aquí no llega este ministerio. Yo podría haber hecho, pero ¿por qué? Si usted no tiene idea de lo que está haciendo. Yo cuando se lo informé a los jóvenes, ya empezaron con el rumor de hoy podríamos hacer otra iglesia y todo. Y yo tajantemente les dije que no. Porque, querido hermano, un líder también se tiene que sujetar, aunque lo que te está pasando no sea de tu agrado. Porque el que bendice tu vida no es el pastor que te está guiando, es el Señor. Y ¿saben qué, querido hermano? Debo reconocer que me vi tentado. Y si me voy nomás con todos los jóvenes, capaz que ahora no hubiese estado en el ministerio. Porque el que te llama es la iglesia. Y el que te respalda es la iglesia del Señor. Cuando nosotros vemos a nuestra hermana misionera, ella sirvió, buscó, y ahora ella es respaldada por el Señor. Entre paréntesis, algo que debería haber dicho hace tiempo, pero no lo dije, el concepto de misionera como tal ya no existe. Ahora son pastoras misioneras, ¿ya? Porque ellas a veces ejercen como pastores. Entonces, cuando nuestra hermana Carlita, yo sé que les va a costar, ella fue reconocida por el distrito y ella es pastora del distrito, ella es pastora. Cuando está acá es pastora, cuando se va es pastora misionera, ¿ya? Y eso pasa porque, por ejemplo, en Chaitén está nuestro pastor Cristian, pero él es misionero, pero está ejerciendo una labor de pastor y por ende es pastor, ¿ya? Entonces, cierre paréntesis, para que yo sé que cuesta de pronto. Entonces, querido hermano, no existe un ministerio de autoproclamación personal. No existe un llamado emocionalista. No existe algo, porque miren, las peores o las más terribles sectas han nacido de líderes así. ¿De dónde nació el mormonismo?
de John Smith, ya que él fue estando solo, recibió una revelación de un ángel, ahí. Y ahí se fue todo, ¿me entiende? Cuidado con eso, querido hermano, nadie se me arranque para el bosque. ¿Ya? Nadie se me arranque para el bosque. La iglesia es la que respalda tu llamado. La iglesia es la que mira eso. Queridos, ya estoy terminando. El llamado requiere una trinchera que valide el carácter antes de que el obrero marche a la frontera a brillar, a librar una batalla. ¿Quién es esa frontera? ¿Quién es esa trinchera? La iglesia. El texto está ahí, querido hermano, dice, entonces el Señor lo miró y dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Mira, y Dios dice que llama a lo vil lo menospreciado. ¿Ya? El Señor le dijo, y lo marqué ahí, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Querido hermano, qué interesante este texto. Dice que cuando Dios te llama, no está confiando en tus capacidades, sino en tu corazón. Gedeón era un hombre que amaba al Señor. Se reconocía que tenía limitaciones, pero reconoció la voz de Dios. Y el Señor le dice, no importa si tú eres pequeño o grande, hay algo que no va a cambiar, yo estaré contigo. Por eso que en el liderazgo, el pastorado, cuando se sufre, no sufras tanto porque Dios va a estar contigo. No te sientas tanto porque Él va a ser tu fortaleza. Cuando estés en las misiones y te sientas solo, no te preocupes porque Dios está contigo. Querido hermano, yo en mi vida he sido de pocos amigos, casi 2 o 3, muy escasos amigos, pero no me siento solo, querido hermano, porque siento que Dios nos guía. Entonces, querido, es interesante que el término yo estaré en el hebreo original no significa un estado quieto o pasivo, sino una presencia en movimiento, en una acción constante hacia el futuro. Cuando dice yo estaré, te está diciendo yo voy a permanecer contigo ahora y siempre. Es una acción continua. Es la misma palabra o expresión que se usaba cuando dice yo soy el que soy. Es lo mismo. O yo seré el que seré. Cuando Dios dice esto, está poniendo su propio nombre como garantía. Yo estoy contigo y te voy a respaldar en el ministerio que se te presente por delante, en el llamado, en la decisión que tomes. Yo estaré contigo. Cuando Dios dice esto, está poniendo su garantía, querido hermano, su sello. Dice, yo estaré. El segundo término que usa contigo es immac, y no significa simplemente estar al lado de alguien como un espectador, connota una asociación íntima, una alianza profunda y el acto de compartir un mismo destino. Dios se coloca al nivel de las personas para caminar junto a ellas. Queridos hermanos, cuando vemos cuando vemos la imposición de mano, no comunica una sustancia mística o una mágica, sino la solidaridad legal, respaldo y cobertura espiritual, tanto del pastor que asume el cuidado de una congregación, como el misionero que se inserta en un contexto hostil. Opera bajo el amparo de una iglesia que asume la responsabilidad de sostener la cuerda desde atrás. Por eso no sea emocionalista, querido hermano. Pasa que en iglesias de pronto se hacen muchos cultos, se llora, y dice, ¿quién quiere el sobre amarillo? Yo, y después termina el año,
2, 3 sobres, 4 sobres amarillos. Bueno, ¿qué falló aquí? ¿Fue la palabra? No, fueron tus emociones. Porque a tus emociones tienes que ponerle una convicción de que pase lo que pase, el Señor va a estar contigo. Y esto se transfiere a todo, a la finanza de la iglesia, a todo. A todo, querido hermano. Ser constante en todo. Entonces te animo. No actúes en el aislamiento. Querido hermano, termino. Una conclusión. La vocación ministerial, sea en el pastorado local o en las misiones transculturales, siempre nos confrontará a una dimensión de incertidumbre que la lógica humana no puede administrar. A veces el diseño de Dios exigirá que claves tus estacas profundamente en las tierras para nutrir, pastorear y proteger a la comunidad local en las trincheras. Otras veces el diseño requerirá que recojas tu tienda, rompas tus amarras y marches hacia la frontera de los territorios que no has alcanzado. Sin embargo, en ambos escenarios, la interrogante crucial que nos plantea Hechos 13 no es logística ni analítica, no son preguntas a dónde iré, sino bajo qué términos estoy sirviendo hoy a Dios. Emocionalismo, convicción. ¿Estamos buscando una plataforma para nuestra autorrealización, lucimiento personal, o estamos rindiendo un culto genuino al Señor? Solo cuando respondamos correctamente a eso, nuestro corazón queda listo para escuchar la demanda de la vocación. Querido hermano, que seamos una iglesia consagrada, que mandemos obreros, que se levanten líderes, que los líderes que están estudiando, querido hermano, oren al Espíritu Santo para que los envíe al lugar. A veces nuestra vista es grata a algunas cosas, pero somos llamados a vivir por fe. Los que están a punto de salir del seminario, los que siguen estudiando, pongan atención a esto, que no hay nada como escuchar la voz del Espíritu Santo. No hay nada como dejar que Dios te pastoree. No hay nada como que el Señor se mueva en ti. Termino con las palabras de un gran hombre, no, son mías. Dice así: servir a Dios no es un trabajo común ni un camino hacia el éxito personal. Tampoco es una carrera para brillar. Al contrario, implica dejar que Él tome el control absoluto de tu historia. Este llamado te costará todo, transformará tus horarios, afectará tus bolsillos, pondrá a prueba tus emociones más profundas y colocará tu propia vida bajo el peso y el amor de la cruz. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les fortalezca. Oremos.